nuevamente con los oyentes de Radio Santa Fe, periodista Jairo Pulgarín. El doctor Raúl Buitrago, mi querido Germán, es el presidente del Fondo Nacional de Garantías. Y voy a empezar justamente con él, pues primero consultándole por el papel que representa en la estructura financiera del Estado el Fondo de Garantías. Mi querido doctor Raúl, tenga usted muy buenas tardes. Querido Jairo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con su audiencia a través de sus micrófonos. Un cordial saludo. Muy importante poder comunicar el rol del fondo por estos días de recuperación económica. Exactamente, porque pasamos de unos momentos muy duros, muy difíciles, yo diría que muy oscuros, con este encierro, con este aislamiento que ha significado de verdad una masacre laboral en muchos frentes de la economía del país. Pero empecemos por el principio. ¿Cuál es el rol fundamental del Fondo Nacional de Garantías en Colombia? Bueno, Jairo, para ponerlo en términos concretos y de común conocimiento por parte de todos los ciudadanos, el Fondo Nacional de Garantías funge como el fiador de los empresarios y de los trabajadores independientes del país. ¿Qué es un fiador? Es una persona que se compromete a pagarle a un prestamista una deuda que ha sido previamente contraída por un deudor, ¿cierto? Yo no sé si, para poner un ejemplo fácil, en la universidad, cuando uno iba a estudiar en la universidad, en mi caso particular, cuando iba a estudiar en la universidad a especialización, yo necesité una persona que me respaldara el crédito que me dio la universidad para poder pagar la matrícula. Esa persona a lo que se comprometía era a pagar si yo no pagaba. Y eso hace el Fondo Nacional de Garantías. Paga en los casos en los cuales los empresarios no pueden honrar sus obligaciones con los bancos. Y aquí es bien importante señalar que el Fondo Nacional de Garantías administra ese riesgo porque hay un principio natural y es que los empresarios colombianos son buenas pagas. En la historia del fondo, que ya son más de 38 años, Jairo, un porcentaje inferior al 8% de la cartera se ha siniestrado. Es decir que más del 90%, alrededor del 92% de los empresarios son muy buenas pagas y por eso es que nosotros podemos hacer este tipo de ejercicio de respaldo a través del fondo para que los que no tienen acceso y tienen vocación de éxito en sus negocios puedan entrar al sistema financiero y encontrar créditos que les permitan apalancar su actividad económica. Ahora, un fondo o una entidad como el Fondo Nacional de Garantías apunta a grandes empresas, a pequeñas empresas, ¿a qué población básicamente, qué población empresarial aplica o apunta una entidad como el Fondo Nacional de Garantías? Muy importante, Jairo. Mire, yo creo que la historia del fondo se partió en dos a partir del 1 de marzo del 2020. Hasta esa fecha, el Fondo Nacional de Garantías estaba concentrado en micro, pequeñas y medianas empresas. Y, entonces podríamos decir que desde la perspectiva de los distintos nichos de mercado, estamos atendiendo todo el segmento empresarial del país, incluyendo los trabajadores independientes. Yo creo, doctor Buitrago, estamos en contacto, repetimos, con el doctor Raúl Buitrago, quien es el gerente general del Fondo Nacional de Garantías, entidad que se dedica básicamente a apoyar y a apalancar todos los créditos de la pequeña y mediana empresa colombiana y de las grandes empresas colombianas. Pero yo creo que usted debe conocer muy bien el ADN de las empresas exitosas. No me refiero solo a las empresas grandes, sino a las empresas pequeñas, a las empresas medianas. ¿Qué es lo que hace que un proyecto empresarial, bien sea familiar, bien sea grupal, o bien sea de grandes inversiones, qué es lo que hace que realmente un proyecto pueda tener éxito? Jairo, yo creo que son tres componentes. El primero de ellos es una idea de negocio, una idea de mercado. El segundo de ellos tiene que ver con capacidad gerencial y la capacidad gerencial no es nada distinto a tener capacidad de ejecución, a poder volver realidad esas ideas. Y el tercero, y ahí es donde entra el Fondo Nacional de Garantías, es que haya recursos para poder ejecutar esas ideas. Y por eso es tan importante el rol del Fondo Nacional de Garantías, porque en últimas, aquellas buenas ideas y aquellas capacidades de ejecución que ya están juntas en un empresario, en un microempresario, en un pequeño empresario, en un empresario mediano, el Fondo Nacional de Garantías respalda esas buenas ideas, respalda esas capacidades empresariales
a través de una garantía en el sistema financiero que le permite obtener recursos a este empresario y poder llevar a hacer realidad su empresa. Hay muchas historias de éxito empresariales que hoy son ya grandes empresas que arrancaron a través del Fondo Nacional de Garantías, que son historias de éxito y que muestran cómo el fondo rompe, digamos, esa restricción de acceso a crédito y permite que haya la posibilidad efectivamente de volver realidad esas ideas empresariales. Ahora, le voy a plantear la pregunta desde la otra perspectiva. ¿Qué es lo que hace que un proyecto empresarial se estrelle contra la pared? Bueno, yo creo que un tema muy relevante, bueno, estamos en una situación particular ahorita en pandemia porque ahí tenemos un choque externo, digamos, una situación que no depende, digamos, de las capacidades, de las habilidades del empresario, sino que restringe completamente la demanda, pues, por obvias razones. Todos estábamos en una cuarentena obligatoria que estuvo extendida en el tiempo por razones de priorización de la salud y de atender adecuadamente la emergencia sanitaria. Entonces ahí hay una restricción de demanda, eso es un factor completamente externo y ahí nos vimos abocados todos y por eso es que el fondo, digamos, entra con más fuerza a otorgar garantías de mayor porcentaje, ahorita le hablo de eso. Pero en general, digamos, lo que hemos visto nosotros es que las ideas, digamos, ese pequeño porcentaje de créditos que entran en default, tienen que ver a veces porque se sobredimensiona, por ejemplo, el modelo de negocio, se tiene unas sobredimensiones en lo que tiene que ver con los endeudamientos, el producto enfrenta nuevos nichos de competencia, entonces se vuelve obsoleto, o porque a veces también se abandona por parte del emprendedor la idea y entonces el proyecto fracasa. Yo creo que también para los emprendedores y para los empresarios uno de los atributos fundamentales es la persistencia. Claro, la persistencia, la disciplina, el rigor, la seriedad con la que se abordan los proyectos. Bueno, existía una vieja frase de los padres de familia que decían: mi hijo no se mete en un negocio que no conoce. ¿Es importante conocer el negocio? Sí, es muy importante, sobre todo, tener identificados los riesgos y tener identificados la forma de mitigar los riesgos. Yo creo que si no se conoce bien, digamos, el riesgo que se está enfrentando, se pueden cometer imprudencias. Y el empresario por naturaleza es un agente que asume riesgos, ¿cierto? Si no, no sería empresario, si no sería probablemente una persona que se emplearía principalmente. Sí. El empresario es una persona que está dispuesta a asumir riesgos, pagar una nómina, cumplir las obligaciones crediticias, pagarle a proveedores, transformar insumos y generar productos. Todos esos procesos tienen riesgos asociados. Y el empresario lo que hace es administrar esos riesgos para poder tener, digamos, éxito en el mercado, en las ventas. Y ahí también el rol del fondo es bien importante, porque uno de los riesgos que enfrentan los empresarios son los riesgos de liquidez, es decir, cuando no hay recursos para poder manejar la empresa. Y el fondo entra a suplir específicamente ese riesgo garantizando las ideas de los empresarios y su capacidad de emprendimiento. Ahora, ¿el fondo alcanza a ir un poco más allá? Es decir, no solamente decir aquí tiene mi respaldo, sino que me pregunto si ese fondo va con el empresario al análisis de su proyecto. No, Jairo. Digamos que hay otras instancias de fomento y de estructuración por parte del gobierno nacional, por ejemplo, el Fondo de Emprender del SENA y la Impulsa, por ejemplo, que también es una agencia estatal que se encarga de todos los temas relacionados con emprendimiento. Y son distintas instancias que lo que hacen es brindarle, digamos, ese tipo de asesoría que usted está mencionando al empresariado. Y con ellos trabajamos de la mano pues para poder facilitarle el acceso a los recursos. Digamos que el foco del Fondo Nacional de Garantías es el acceso a los recursos a través del sistema financiero, porque usted sabe muy bien que cuando el empresario no puede acceder al sistema financiero, Jairo, lo que les toca es ir al gota a gota, y el gota a gota es muy caro, es extremadamente caro. No, extremadamente caro y extremadamente peligroso. Aquí nos escuchan a esta hora muchos pequeños empresarios, yo diría que muchos microempresarios, familias que nos han llamado y nos dicen: nosotros hacemos zapatos para niños, nosotros hacemos ropa para llevar al madrugón de San Victorino y vender ropa hacia otras regiones del país. Nosotros estamos acá y estamos construyendo o estamos sosteniendo una granja.
para esos pequeños empresarios, ¿cuál sería su mensaje final, mi querido doctor Raúl Buitrago? Bueno, Jairo, decirles que el Fondo Nacional de Garantías incrementó la cobertura de los créditos. Tradicionalmente cubría el 50%, hoy está cubriendo entre el 80 y el 90% dependiendo de la línea de los créditos, es decir, que hay unas grandes facilidades para que los intermediarios financieros, los bancos, las microfinancieras, las fintech, puedan prestarle recursos frescos a estos empresarios. Segundo mensaje, ya hay una fecha, digamos, cierta, que fue el 1 de septiembre, que es la fecha de la apertura, donde los negocios entran en una fase completamente distinta a la de la pandemia, que es la fase de reactivación. El Fondo Nacional de Garantías está presto y con capacidad para poder respaldar los recursos que requieren en esta fase de reactivación los empresarios, los pequeños, los pequeños, los medianos empresarios, por supuesto también los grandes, pero con énfasis, el 90% de nuestros recursos va a micro, pequeños y medianos empresarios, y decirles que se acerquen al intermediario financiero con el que tengan una relación comercial de tiempo atrás y pregunten por las líneas de garantía del fondo y verán que van a encontrar en el Fondo Nacional un respaldo bien importante para que puedan adelantar el retanqueo de sus recursos para poder contar con el capital de trabajo para reactivar sus negocios. Claro que sí, estupenda esa noticia. Entonces lo primero es ir al banco y decirle, yo tengo este proyecto, tengo la convicción de que va a ser un proyecto exitoso y les pido por favor que me apalanquen este crédito con el Fondo Nacional de Garantías. ¿Es eso lo que tienen que hacer? Sí, tienen, usualmente los microempresarios ya tienen su intermediario financiero de confianza. Sí. Entonces ya hay una relación allí, tienen ahí su cuenta de ahorros, eventualmente pueden tener un crédito de tesorería o alguna línea de crédito que les permite comprar insumos, entonces es acercarse allá y si requieren recursos frescos decirle, mire, ya nos conocemos, por favor amplíeme unos recursos adicionales porque aquí ya hay garantía del Fondo Nacional de Garantías que va hasta el 80% en la mayoría de los casos, entonces por favor evalúen la solicitud en ese marco. Y yo creo que en esa línea, Jairo, hay una mayor probabilidad de que las solicitudes de crédito sean aprobadas. Por supuesto, el intermediario financiero hace el análisis de crédito y determina si es sujeto de crédito o no el microempresario, pero el hecho de que haya garantía del fondo detrás de la solicitud incrementa las probabilidades de aprobación y de desembolso de ese crédito. Pues es una muy buena noticia, por supuesto que nos llega ya casi al final de la semana y lo único que deseamos es que esta especie de apertura, o como lo ha denominado el propio gobierno nacional, esta especie de aislamiento selectivo sirva de verdad como punto de despegue para la economía colombiana, porque es allí donde realmente se genera más riqueza, es allí donde se genera empleo, es allí donde se generan oportunidades de ingreso y es allí donde se genera la felicidad que tanto anhelamos los colombianos. Mi querido doctor Raúl Buitrago, presidente del Fondo Nacional de Garantías, muchísimas gracias por atender nuestro llamado desde estos micrófonos de Radio Santa Fe. Jairo querido, gracias a usted, saludo a su mesa de trabajo y a toda la audiencia y espero estar próximamente por acá también contándoles más sobre las líneas. Gracias, señor, muy amable. Seguiremos en contacto, por supuesto, con el Fondo Nacional de Garantías y con todos los empresarios, pequeños, medianos, todos aquellos que de verdad quieran tener información sobre este rol tan importante del Fondo Nacional de Garantías para reactivar y, por supuesto, para apalancar el gran despegue que todos estamos esperando de la economía colombiana. Vamos a hacer una pausa, don Germán, una pausa merecidísima.